La arquitectura griega. La arquitectura en la antigua Grecia generalmente se hacía con madera o ladrillos de barro, por lo que sus planos de planta son la única evidencia de su existencia. Los griegos establecieron la mayoría de los temas, actitudes y formas más duraderos de la cultura occidental. La arquitectura es uno de los legados griegos que la civilización occidental ha heredado, ya que Grecia estableció muchos de los elementos estructurales, motivos decorativos y tipos de edificios que todavía se usan en la arquitectura actual. Los dos estilos principales de la arquitectura griega son dóricas e iónicas. El estilo dórico es mucho más disciplinado y austero, mientras que el estilo iónico es más relajado y decorativo. Hubo un fuerte énfasis en la construcción de templos para los dioses y diosas mitológicos griegos. Pero, también había edificios públicos bien conocidos como el Partenón. Los materiales de construcción utilizados fueron piedra caliza y algunas piedras nativas. El mármol muy costoso se usó principalmente para la decoración escultórica que se encuentra en los grandes edificios del período clásico. Los techos de sus edificios estaban formados por vigas de madera cubiertas con terracota superpuesta u ocasionalmente tejas de mármol. La estructura de la arquitectura griega antigua consiste en un cubo o rectángulo básico, flanqueado por columnatas y una larga secuencia de columnas. El edificio tendrá un pronao o un pórtico que se abrirá a un gran peristilo de cancha abierta. Los griegos usaban muy poco los principios del arco de mampostería, bloques individuales unidos por mortero. El extremo frontal del techo tiene una estructura plana de forma triangular, el frontón que generalmente está lleno de decoración escultural. Los templos son la forma más conocida de arquitectura griega. El altar del templo generalmente se encontraba en el fané sagrado, un recinto, frente al templo. El edificio interior del templo, cella, sirvió principalmente como almacén. Las otras construcciones públicas comunes de la arquitectura griega son los gimnasios, la palestra y los teatros. En la antigua Grecia, los arquitectos apenas eran tratados como maestros artesanos valiosos, a diferencia de hoy, donde los arquitectos están estrechamente asociados con el trabajo que producen. Y además, la arquitectura no fue vista como una forma de arte, como lo es en los tiempos modernos. La arquitectura griega está al servicio de los ideales antropocéntricos y su objetivo es construir edificios adecuados a las necesidades del hombre e integrarlos en conjuntos urbanos organizados en torno a una plaza, pública o ágora, antecedente del foro romano. Algunos edificios son las toues, gimnasios, palestras, bouleterion, odeones, hipódromos, estadios, teatros, etc. Por otra parte, la arquitectura griega antepone la belleza y la perfección al colosalismo y para alcanzarlas aplica lo que se conoce como orden arquitectónico. Un conjunto de reglas racionales que serían heredadas por los romanos y por el Renacimiento y que tiene como elemento. El orden dórico nos refleja en su solidez y sobriedad la virilidad de los guerreros dorios. Ellos lo crearon en el siglo VII en el Peloponeso y alcanzó su madurez en el período clásico, siglo IV. Su columna, sin basa, tiene un fuste muy grueso, de 7 diámetros de altura y acanalado por 20 estrías cortantes. El capitel, precedido de collarino, está formado por el equino y el ábaco. El entablamento tiene arquitrabe liso, friso de metopas y triglifos con gotas, rematado por una cornisa volada decorada con mútulos, el orden jónico, más esbelto. Elegante y decorativo fue creado en las colonias jonias de Asia Menor en el siglo VII y alcanza su plenitud en el período clásico. Su columna tiene basa formada por molduras cóncavas y convexas, fuste delgado de 10 diámetros de altura y acanalado por 24 estrías sin aristas. El capitel presenta 2 volutas, un anillo de perlas y una corona de ovas. El entablamento tiene arquitrabe de 3 bandas, friso corrido con relieves y cornisa volada, decorada con ovas y dentículos. El orden corintio es el más decorativo. Surge en el Peloponeso durante el siglo V y su mayor difusión se da en el período helenístico, siglos III y a.C. Es similar al jónico pero su capitel es un cestillo floral de pequeñas volutas angulares y hojas de acanto. Hay que citar además un orden cariático cuyas columnas son figuras femeninas, cariátides, o masculinas, telemans o atlantes.
En él se inspirarán las portadas y los claustros medievales. Veamos ahora más detenidamente los distintos edificios que encontramos en la arqueología griega. Como las Toues, para lo cual podemos tomar como referencia las Toue de Átalo en Atenas, totalmente reconstruida. Stoue podría traducirse como pórtico, justo lo que representa con su doble nave rectangular y dos columnatas. Solía formar parte de gimnasios o jardines ejerciendo una función de espacio público. En el caso de las Toue de Átalo, se encontraba al este del ágora ateniense y como espacio que resguarda del sol y la lluvia también pudo ser empleados con fines comerciales, alojando puestos de comercio. Como anécdota, apuntar el origen de la palabra estoicismo en esta construcción, ya que en un edificio de estas características impartía sus clases el filósofo Zenón de Sitio. Las palestras eran los lugares usados para practicar la lucha. Solían estar cerca de gimnasios quienes se complementaban para formar a los atletas que luego demostrarían su potencial físico en los estadios como los de Olimpia, cuna de los juegos que se siguen celebrando hasta nuestros días. Los bouleuterion son construcciones a modo de gradas formando un cuadrado abierto por uno de sus lados habitualmente. Era el lugar donde se reunía la boule, o Consejo de los 400 creado por Solón en el año 594 a.C. También construyeron odeones y teatros. Se asemejan bastante a lo que hasta hoy usamos para la misma función, una grada enfocada al escenario donde se representaban desde obras de teatro a conciertos pasando por recitales de poesía. Incluso una unión de estas artes formaba un gran espectáculo. La diferencia entre teatro y odeón es que estos últimos suelen ser de menor tamaño y estar techados, bien todo el recinto o parcialmente. ¿Cuál es el origen de la arquitectura griega? Se cree que tuvo su origen en las construcciones en madera, cuyas formas pasan a la piedra. Así, los triglifos responderían a las cabezas de las vigas transversales en las construcciones de madera. El estilo dórico era formal y austero, se usaba normalmente en los templos de deidades masculinas. Orden dórico. Este estilo clásico responde a una de las dos raíces del arte griego, la doria, que está en relación con las culturas de los metales europeas. Su decoración se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. La columna no tiene basa, 8 tiene de 16 a 20 estrías longitudinales con aristas vivas. Desde el suelo la columna va reduciendo su diámetro hasta el capitel, formando un perfil conocido como éntasis. El pedestal está formado por una grada de 3 escalones, los dos inferiores se denominan estereóbatos y el superior estilóbato. Entre otros rasgos estilísticos, se caracteriza por un capitel de gran sencillez. El collarino es una hendidura en el fuste y después tiene el equino y un ábaco cuadrado. Sobre las columnas se apoya el entablamento formado por el arquitrabe, el friso y la cornisa. El arquitrabe dórico es como una gran viga apoyada sobre las columnas, carece de decoración. En el friso se alternan los triglifos y las metopas. La cornisa sobresale del friso y está decorado con mútulas. Se cree que tuvo su origen en las construcciones en madera, cuyas formas pasan a la piedra. Así, los triglifos responderían a las cabezas de las vigas transversales en las construcciones de madera. El estilo dórico era formal y austero, se usaba normalmente en los templos de deidades masculinas. Apareció en la Grecia continental y de allí se difundió por las colonias griegas en Italia. La mayor parte de los templos que se conservan de época griega pertenecen a este estilo, el de Hera en Olimpia, 600 a.C., el de Apolo en Corinto, 540 a.C., los de Pistem, siglo VI a.C., el de Apolo en Delfos, 520 a 500 a.C., y el Hefestión y los Propileos, 437 a 432 a.C., en Atenas. Se considera que el estilo culmina con el Partenón de Atenas, 447 a 438 a.C., templo octóstilo y períptero. En su construcción participaron el arquitecto Ictino y su ayudante Calícrates. Destaca la decoración de sus frontones y del friso, obra de Fidias. Una explosión del año 1687 destruyó en parte este templo. Si llegaste hasta el final del video, dale like y suscríbete y comenta si te gustó el video.